Hola a todos, pues muchísimas gracias a la MIB, a Álvaro García Pimentel, a Sonia Almazán, a Ernesto Reyes Retana y a todo el gran equipo que conforma la MIB. Y siempre es un gusto pues poderles platicar qué estamos pensando en el equipo de análisis económico del Grupo Financiero Banorte, de cómo estamos viendo las cosas. Ya van varios años que nos permiten hacer esto y lo agradecemos mucho y espero que les sea muy útil, sin duda. Como siempre digo, la verdad es que ustedes son de las personas pues más digamos, más documentadas, más cultas en este tema financiero, entonces pues, realmente no les voy a decir el hilo negro, pero al menos lo que estamos viendo. Entonces, bueno, para empezar, la presentación la titulamos México, pandemia, recuperación y otros retos. Yo estoy seguro que ya la mayoría están hartos de hablar del COVID y de la pandemia o que ya han leído tanto que ya se volvieron epidemiólogos casi. Sin embargo, pues de modo, hay que hablar un poco de eso porque de ahí parten muchas de todas las proyecciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces dividí la presentación en tres. Vamos a hablar un poquito sobre COVID, sobre todo cómo está contagios, fallecimientos, qué impacto económico, cuándo se espera la vacuna. De ahí pasar al triunfo de Joe Biden. Se ha hablado mucho, pero pues todavía hay dudas con algunos, o a lo mejor al menos nada más con Donald Trump, si realmente ya ganó o no, y qué significa, y sobre todo qué significa para México. Y finalmente, el impacto económico y financiero de esto y qué estamos esperando hacia el 2021. Entonces, entrando ya en materia para el primer tema de COVID, ahí tenemos gráficas que ustedes han visto muchísimo. En la extrema izquierda tenemos Estados Unidos, en México, en medio México, perdón, y a la extrema derecha el número de pruebas. En la parte de extrema izquierda, donde está Estados Unidos arriba, está el número de contagios diarios y se aprecia clarísimo cómo hubo un primer brote, hubo un segundo brote y estamos ya en el tercer brote ya pues totalmente, ¿no? Y abajo, en la parte de fallecimientos confirmados, muy lamentables, es el número diario también, y vemos una diferencia bien importante. Después de que el primer brote fue pues ya no tan fuerte como este tercero, como se aprecian los contagios, vemos que eso ha sido al revés el número de fallecimientos, ¿no? En la primera ola de brote tuvimos una ola muy fuerte de fallecimientos diarios y afortunadamente en la segunda ya la ola fue más pequeña y ahora que estamos en una gran ola de contagios, ya la ola de fallecimientos realmente no ha despegado tanto. Entonces, bueno, esto te habla de que a pesar de que no hay vacuna ni tratamiento eficaz, sí se ha aprendido a tratar el COVID de mejor manera, ¿no? Se utiliza el plasma de personas que ya se enfermaron para inyectárselo a personas que están enfermas, se utiliza dexametasona y una serie de tratamientos como el que utilizaron para tratar a Donald Trump justamente, que han ayudado a que pues disminuya la tasa de mortalidad y de letalidad significativamente. Yo creo que eso es algo bien importante. Segundo tema, también la gente que sale a la calle, pues quiere decir que es gente que pues se está arriesgando, pero se cuida más, ¿no? Entonces, aunque obviamente hay gente que no observa los protocolos, la mayoría sí están observando los protocolos de usar cubrebocas, lavarse las manos varias veces por hora, inclusive la sana distancia, etcétera, lo que ya conocemos. Y un tercer punto, que la gente que se está arriesgando a salir es gente que tiene menos factores de comorbilidad y eso también ayuda a disminuir la tasa de mortandad. Eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en muchos lados del mundo y si no vamos en medio de México, México no es la excepción, aunque aquí obviamente tenemos varios temas, ¿no? Pero bueno, particularmente quiero platicar tres. Uno, en la parte de contagios, la verdad es que salvo un dato que hubo el 5 de octubre, que hubo una actualización de la metodología, donde incorporaron muchos casos sospechosos, que la verdad eliminamos de la base de datos porque pues, la verdad es que la gráfica queda muy mal. Pues lo que vemos es que sí pareciera ser que estamos en una segunda ola de brotes, aunque hay que tomar en cuenta que los datos tienen un subreporte muy importante, todos nosotros lo sabemos, y mucho tiene que ver con las pruebas, ¿no? Lo mismo ocurre con el número de fallecimientos, también hay una falta de pruebas muy importante. Ahora, en fallecimientos tocamos el punto más álgido el 3 de junio con N, y de ahí prácticamente nos instalamos en una meseta entre 800 y 900 muy lamentables fallecimientos diarios, y de ahí bajamos, y ahí hemos visto otra vez otro incremento, ¿no? Que va muy a la par con esta segunda ola de brotes, de contagios que estamos viendo. Y afortunadamente, al igual que en Estados Unidos, no es tan fuerte el incremento como se observó en la primera ola. Ahora, decimos, bueno, ¿para qué me muestra estos números si sabemos que hay un subreporte muy importante? Bueno, el subreporte es en todo el mundo, no hay niveles, ¿no? Entonces, si vemos en la gráfica de la extrema derecha, que son el número de pruebas, vemos que México, en el último reporte de las Naciones Unidas del 10 de noviembre, lo actualizan diario, pero no siempre actualizan todos los países diariamente. Entonces, este reporte que nos permite hacer comparaciones con una masa crítica, tenemos 1.730 pruebas por cada 100.000 habitantes,
que ha ido subiendo, ¿eh? Hace 6 meses estábamos en 300, 400, todo el tiempo ha ido subiendo. No, es un mito que hayan bajado, pero el problema es que el número sigue siendo muy bajo comparado con muchas economías, inclusive emergentes. Tenemos el caso de Eslovaquia con 17,000, Panamá que anda más o menos sobre los 14,000 también, Estados Unidos con 50,000 y bueno, otros países que ya se acercan a los 80, 90,000 pruebas por cada 100,000 habitantes. Entonces, claramente, con la falta de pruebas, pues los datos están muy subreportados y más en México. Pero algo importante es para qué presentamos las gráficas. Bueno, justamente por eso, porque ustedes saben que si cometen un error o le ponen un obstáculo al levantamiento de datos de manera consistente, lo que van a tener es que el dato pues, no es preciso, ¿no? Pero al menos la forma de la información y es por eso que le seguimos dando seguimiento, seguimos haciendo modelos a partir de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora otro mensaje importante es que pues vamos a seguir hablando de COVID por un largo periodo de tiempo, a pesar de que claramente pues ya hay buenas noticias con las vacunas, aunque todavía no están a mañana, ¿no? Y mientras tanto, en estas segundas o terceras olas de contagios, lo que hemos visto es, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, estados como Nueva York o Wisconsin pues, han tenido este rebote fuerte y han tenido los gobiernos, han tenido que instrumentar otra vez políticas de restricción de movilidad pues, cada vez más restrictivas, valga la redundancia, como es el tema de volver a cerrar las escuelas en Nueva York, ¿no? En Wisconsin inclusive ya se les pidió otra vez que el quédense en casa. Hemos visto también en Europa del lado derecho como esta segunda o en algunos lugares tercera ola de confinamiento ha hecho que pongan inclusive toques de queda o ya confinamiento muy fuerte. Esto la verdad no, vemos muy difícil que se vaya a poder instrumentar para economías emergentes y para México, porque sabemos que tan importante es cuidar la salud como la economía. No es que la persona esté al servicio de la economía o algo por el estilo, claro que no. Lo que pasa es que ambas cosas, la salud y la economía, son parte del ser humano y en países emergentes donde desafortunadamente tenemos una tasa mucho más alta de pobreza, pues se vuelve muy, muy relevante para las personas pues que cierren la economía. Entonces, la verdad se ve muy difícil que lo vayamos a hacer en países emergentes, máximo en México, pero bueno, es lo que ha sucedido en otros lugares y en México no estamos exentos a esto. Y recuerden que lo más importante de poder estas medidas de restricción es que pues no se colapse el sistema de salud, no se colapsen los hospitales. En México lo que hemos visto es que no se han colapsado, o algunos que han subido mucho la utilización de camas COVID, pues ha habido un movimiento muy fuerte de parte tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Marina, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría de Salud, para incrementar el número de camas específicas para COVID, inclusive que cuenten con un ventilador mecánico. Entonces hemos visto cambios bien, bien importantes que han hecho que no se colapse el sistema de salud, como ha pasado en otros lugares como en Guayaquil, en Ecuador, hace algunos meses, que fue espantoso, fue terrible. Y bueno, hay muchas críticas de cómo se ha manejado la pandemia en México y que pues ha habido gente que llega al hospital y la regresan a su casa con tal de no llegar a los hospitales y desafortunadamente fallece en casa, ¿no? Entonces, o gente que ha tenido otros padecimientos y que llega al hospital y pues no lo quieren aceptar hasta que no se hagan las pruebas, etcétera, y también pues desafortunadamente algunos también han fallecido por este tema, aunque no sea relacionado directamente por COVID. Entonces sí hay muchos temas muy lamentables del COVID, de cómo se ha manejado la pandemia en México y en otras partes del mundo, pero bueno, algo importante aquí es pues ya un poco pasado un poco al tema de la vacuna, ¿no? En el caso de la vacuna, la verdad es que ha habido muchos esfuerzos, son pues casi pues más de 50 esfuerzos de vacunas que reconoce la Organización Mundial de la Salud, de las cuales, como se ve ahí en la gráfica de la izquierda, es un monitoreo que hace el New York Times, seguro lo han visto, 38 están en la fase 1, 17 en la fase 2, 12 en la fase 3, 6 están ya que ya pasaron la fase 3, ya están en uso de emergencias, y bueno, faltan las aprobaciones finales, en donde inclusive ya algunas empresas ya han solicitado la autorización en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues, la verdad es que vi un avance tremendo. Si comparamos con cuánto se tarda la humanidad en hacer vacunas, la verdad es que el pasado las vacunas tardaban 20 años o 30 años en desarrollarse. La de la poliomielitis se tardó 20 años. Si vemos la que menos ha tardado en la historia de la humanidad es la del ébola, que tardó 5 años en desarrollarse. Entonces, la verdad es que esta se vaya a poder desarrollar en un lapso más o menos de un año o menos, es realmente algo impresionante y pues se ve todo el esfuerzo que ha hecho el ser humano por esto. Y bueno, como hemos visto todas estas tendencias de mucha gente que no se quiere poner vacunas porque piensa que la van a revisar o que le van a destruir el sistema inmunológico, cosas de tipo. Afortunadamente, si vemos, por ejemplo, esta encuesta de Gallup arriba a la derecha,
donde pues ya ha habido cada vez pues más personas que contestan que sí se pondrán la vacuna, obviamente una vez que esté con todas las autorizaciones adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es, la verdad es que es muy relevante. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el mercado y los economistas cuando hacemos nuestras proyecciones de cuándo va a estar disponible la vacuna? Pero ya sabemos que después de las etapas y las aprobaciones, etcétera, hay que hacer todo el tema de producción en masa, etcétera. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿No? Entonces, la verdad, la mayoría de las proyecciones económicas anticipan que la vacuna va a estar disponible de manera masiva para la segunda mitad de 2021. Entonces, si llega a retrasarse, es muy probable que cambien las perspectivas económicas, cambien los mercados, también se ajusten a eso. Y también, si está antes, ¿no? Si pudiera estar en el primer trimestre o segundo, pues también definitivamente sería muy, muy distinto a lo que podríamos ver. Entonces, insisto, la mayoría de los economistas, los analistas y lo que consideramos que el mercado trae descontado es que en la segunda mitad del 2021 se va a tener una vacuna de manera masiva. Y bueno, en cómo hemos manejado en México, bueno, tenemos este sistema de semáforos del lado izquierdo, este es el más actualizado, en donde ya no nada más el estado de Campeche, sino también el estado de Chiapas ya están en color verde, semáforo verde. Tenemos la mayor parte del país entre naranja y amarillo, y dos estados que ya habían estado en naranja que tuvieron que regresar a rojo, como es el caso del estado de Chihuahua y el estado de Durango. Ahora, lo más importante de este semáforo, además de permitir pues, de tener cierta discrecionalidad más regional, inclusive local, de cómo ir manejando las medidas restrictivas para que no se colapsen los sistemas de salud, lo más importante es que en las actividades esenciales, a partir de mayo, estuvo considerada la construcción y sobre todo la manufactura como una de las actividades esenciales. Esto es básico, porque si no fuera así, entonces lo que estaría pasando es que no nos estaremos reactivando tan rápido y la actividad económica sí se ha reactivado y mucho por el lado de comercio internacional gracias a esto, ¿no? Si vemos la gráfica de la derecha, que es una gráfica pues de los uso de Big Data, ¿no? Es la búsqueda de rutas de Apple Maps en México. Sabemos que no todo el mundo tiene iPhone ni que todo el mundo utiliza esta aplicación, pero hay masa crítica para poder extraer información relevante. Y lo que vemos es que después del colapso de la movilidad que se dio en febrero y marzo, pues se ha recuperado significativamente, sobre todo para las personas que van manejando, caminando, que son las líneas negra y gris, y para las personas que van en transporte público, por de las razones, pues todavía no vemos una recuperación a niveles pre-COVID, ¿no? Entonces, un poco, si se fijan también, vean la forma de la curva. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene una forma de B chica? No. ¿Tiene una forma de U? Tampoco, ¿no? Y no estoy pidiendo una porra, ¿eh? Pero si se fijan, lo que traen es lo que observa o lo que deja ver, es una forma de palomita de Nike. Y esa famosa palomita de Nike, no nada más por la ropa y calzado deportivo, sino por lo que se ha dicho de cómo va a ser la recuperación, es que en todas las economías la recuperación va a ser así. Nadie va a tener una recuperación en B o en U. Todas van a ser en palomita de Nike. ¿Por qué? Porque cuando cierras la economía, la cierras toda. Pero cuando la abres, no todo abre. Hay cosas que abren, cosas que no pueden abrir. Y hay cosas que abren que no enfrentan la misma demanda de antes. Entonces, eso hace que sea mucho más paulatino el regreso que la caída. Entonces, por eso todo va a ser en palomita de Nike. Ahora hay palomitas de Nike a palomitas de Nike. En lugares donde ha habido un esfuerzo fiscal muy fuerte y monetario para poder atajar la pandemia y sacar adelante la economía, pues van a regresar mucho más rápido que las que no han podido ejercer ese esfuerzo, ¿no? Ahora, antes de regresar a los efectos económicos y financieros de la pandemia, sí un tema muy relevante, Joe Biden, ¿no? Y lo pongo aquí porque, a pesar de que COVID es lo más importante, lo segundo es la elección de Estados Unidos, sin duda. Este es cómo están los resultados electorales hasta ahorita, inclusive algunos ya muestran los reconteos, como es el caso de Georgia, y vemos que pues ya Joe Biden es muy factible que ya sepamos que tiene 306 votos del colegio electoral y Donald Trump se ha llevado 232, que los dos suman 538 votos electorales, que son el total de todos los votos, y sabemos que con 270 ya puede ser presidente, entonces Joe Biden ya ganó la elección, no hay duda. Creo que a los únicos que le quedan duda es al presidente Trump y a algunos de sus allegados republicanos. Pero la verdad es que sí, ya no hay duda que ganó Biden. A diferencia de México, recuerden que en Estados Unidos no hay un instituto nacional o federal electoral, sino allá es muy federalista en todos los estados. Cuando declaran eso prácticamente es casi ya un hecho, ¿no? Y bueno, cuando ya es realmente un hecho, veamos las fechas, ¿no? El 3 de noviembre fue la elección, el 8 de diciembre. Esa fecha es bien importante porque es la que se considera puerto seguro o safe harbor, que es el día límite para la determinación final de votos electorales de cada uno de los estados, para que el 14 de diciembre ya se reúnan los electores del colegio electoral y pues el de cada estado digan, bueno, el estado ganó a tal persona, etcétera. Hay un tema ahí, claro que los electores del colegio electoral
estas personas que representan al Estado podrían decir que ganó un candidato diferente a lo que, la gente votó, pero eso sería muy raro, ¿no? Entonces no lo vemos ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy probable que si no acepta la derrota a Trump en estos días, probablemente nos tengamos que esperar hasta el 8 de diciembre o inclusive hasta el 14 de diciembre, donde no haya duda de que esto va a ocurrir. Entonces, ustedes se acordarán de lo que pasó en la elección y han visto mucho últimamente, en la del año 2000 de Bush contra Gore, en donde Gore tenía 266 votos electorales, casi 270, y Bush 246, y el único estado que faltaba era Florida. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un reconteo, hubo toda esa serie de cosas, y se decidió la elección que fue el 7 de noviembre en el año 2000, no fue el 3 como ahora, y se decidieron las elecciones hasta el 12 de noviembre y llegó a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, acá se ve muy difícil que llegue a la Suprema Corte porque inclusive muchos de los jueces han estado desestimando algunas de las querellas que han impuesto ahí Trump y los republicanos. Pero bueno, si siguiera yendo esto, que se ve muy difícil que esto fuera a pasar, pues el 3 de enero empieza el nuevo Congreso, ¿no? El 6 de enero ya se declara ganador, entonces el 6 de enero sería la siguiente fecha importante, después de la del 8 y el 14, y si no, bueno, pues obviamente está el 20 de noviembre con la toma de posesión, ¿no? Podemos llegar a una toma de posesión con un presidente que no concede, nunca ha pasado, pero pues es una de las preguntas que luego el mercado se hace, pero si se fijan, el mercado no le ha importado, el mercado piensa que ya ganó Biden, lo tomó desde el principio, y la mayoría de las personas también, pues probablemente ese es el escenario base. Ahora, si llegara a caer en un riesgo constitucional donde la Suprema Corte tuviera que intervenir, ahí lo que pasa es que pues, los dados están cargados hacia Trump, porque si bien de los 9 ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos, que como ustedes saben, su puesto dura para toda la vida, por eso ahora que falleció Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Esta famosa juez de la Suprema Corte, rápidamente los republicanos se pusieron las pilas, sobre todo Donald Trump, en que ellos fueran a nominar a alguien que ya fue ratificada, como ustedes saben, que es Amy Coney Barrett, la número 9, y pues el tema es que impuestos o puestos por un republicano pues son 2/3 de la Suprema Corte. Entonces hay cierto sesgo conservador, cierto sesgo republicano, y por eso pues, si la diferencia hubiera sido más pequeña entre Biden y Trump, pues sí hubiera sido mucho más problemático y este sesgo hubiera sido relevante. Hoy por hoy parece que no es el caso. No, ahora cómo van a quedar las cámaras, porque como saben, no nada más fue de presidente, sino fue también la elección para toda la Cámara de Representantes. O sea, aquí en la Cámara de Representantes, al parecer, se queda totalmente con la mayoría los demócratas, con 222 curules. Recuerden que con 218 se tiene la mayoría absoluta. Y si nos vamos al Senado, ahí está más complicado. Recordemos que nada más se eligió 1/3 del Senado más 2 vacantes. Una de esas vacantes, recuerden que era de John McCain, que justamente falleció, y por eso se tuvo que hacer la elección. Y si ven ahí prácticamente están empatados, probablemente no sepamos hasta enero quién va a tener ya los asientos del Senado que faltan. Algo relevante aquí es que los demócratas no van a tener mayoría, es prácticamente casi un hecho. O sea, prácticamente es probable que se queden con 48, 2 senadores sean independientes y los otros sean republicanos. Entonces, tenga mayoría los republicanos y lo único bueno es que si quedan así y los demócratas convencen a los 2 independientes, pues estarían prácticamente empatados con los republicanos y en dado caso de empate, recuerden que el vicepresidente en este caso sería vicepresidenta, ¿no? Kamala Harris sería la que decide ese voto, ¿no? Entonces, más o menos así quedaría, pero pues y eso es lo que los mercados han visto con beneplácito, porque no les gusta mucho la idea de los demócratas de querer subir impuestos o de querer imponer más regulación, sobre todo en el sector financiero, y en ese sentido, el mejor escenario para los mercados financieros era justamente ¿no? Que ganara Biden, pero que ganara con un Senado o con un Congreso dividido, en donde el Senado estuviera en manos los republicanos, porque sí, entonces tienen lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eso es lo que se piensa aquí en este tema, pero vamos a ver cómo queda la votación. Todavía faltan algunos días. Pero bueno, yo creo que lo más importante con la elección de Estados Unidos y que hayan elegido a Biden y a Harris es que se le da adiós al insulto, adiós a la división, al populismo, al racismo, a la ignorancia, al mercantilismo nacionalista que nada nos hace bien. Y al mismo tiempo, pues dan la bienvenida a la civilidad, a la unidad, la institucionalidad, la exaltación de valores universales otra vez, el respeto y el impulso a la ciencia que se había dejado un poco atrás, ganó la sensatez, la prudencia, la búsqueda de mejores decisiones para todos. Entonces yo creo que esto, en nuestra opinión, puede marcar el inicio del fin de la nueva era del populismo que hemos vivido
en los últimos años. Ahora, ¿qué implica de manera práctica? Pues de manera práctica, en el muy corto plazo, creo que no hay tantas diferencias, la verdad, porque el TEMEC, por ejemplo, para el caso de México, pues va a continuar, la tensión con China va a continuar, porque es diferente la tensión con China con aranceles y con insultos de Trump a una tensión con China con Biden de manera mucho más civil, más diplomática y tal vez inclusive quitando algunos de los aranceles que se han estado imponiendo, que algunos son, pues no se justifican. El paquete de estímulo fiscal, ese va a salir, probablemente no va a salir este año, pero cuando salga, que es el año que entra, que se necesite tender este puente de aquí a que haya la vacuna para que las empresas y los empleos se preserven, pues claramente habría paquete fiscal con Trump o con Biden. En el caso de Trump no va a aumentar impuestos, en el caso de Biden en el corto plazo por la pandemia no creo que pueda aumentar impuestos. Entonces, por eso veo que en el corto plazo sería muy similar. Tal vez el paquete de estímulo fiscal con Biden sea más grande que si hubiera ganado Trump, pero vamos, son diferencias pequeñas en el corto plazo. Ahora, en medio y largo plazo es donde vienen las verdaderas diferencias. Por ejemplo, Trump no quería aumentar impuestos, pero Biden sí, sí lo logra. Ahora, el impacto económico que tenga, o posible impacto económico que tenga en el corto plazo, pensamos que va a ser sobrecompensado porque con México pues equipararía la estructura impositiva, ¿no? En el caso de México. Entonces creo que lo vemos pues, bien. En el caso, por ejemplo, del tema de globalización, pues con Trump ahí sí sería diametralmente distinto, porque estaríamos hablando de que pues el TEMEC inclusive, a pesar de ser su bebé y que mucha gente piensa que lo va a proteger, no es cierto. Es factible que lo podría utilizar para obstaculizar importaciones de Canadá y México a Estados Unidos, cuando en el caso de Biden, del lado derecho, pues sí vemos que retome la globalización en serio. O sea, que el TEMEC sí se utilice para ampliar el comercio con México. Ahora sí veo que vayan a haber temas laborales que puedan implicar alguna tensión, pero bueno, eso yo creo que es bienvenido para nuestro país. Biden va a retomar las negociaciones con la Alianza Transpacífica, aunque aprobarla pues, va a ser complicado por el Congreso dividido. Va a devolver el fondeo a la Organización Mundial de la Salud, a retomar el apoyo que antes le daba a Estados Unidos a la OTAN, ¿no? Y esos son los cambios, yo creo que mucho más radicales, inclusive en temas de Medio Oriente también pueden ser interesantes, por ejemplo, el tema de Irán, de regresar a eso. Y finalmente, el tema de política energética, pues con Trump sería muy similar a la que tiene ahorita nuestro gobierno, de impulsar hidrocarburos en detrimento de nuestro planeta. En cambio, Biden trae toda esta idea de cuidar el planeta y inclusive hacer mucho para que se utilicen cada vez más carros eléctricos y mejoren las tecnologías de energías limpias. Y eso sí va a causar una tensión muy importante con México por precisamente como tenemos el rumbo energético de nuestro país, que yo creo que también recibo con beneplácito, es una atención buena, porque va a hacer que corrijamos ese rumbo. Y algo importante aquí es que Biden no va a ser el bully, el que insulta, el que manda tweets, sino lo va a tratar de hacer por medio de acuerdos. Y eso que puede ser que la tensión sea menor y no sea tan grande como se puede esperar. Ahora recuerden que, por ejemplo, si Irán entra otra vez a los acuerdos, va a poder exportar petróleo, entonces puede caer el precio del petróleo. Entonces, definitivamente para el petróleo Biden no es muy bueno y yo creo que en ese sentido, pues en el mercado se ve un poquito, aunque luego tienes la reactivación y la recuperación que te juegan un papel en que no deja ver este tema de largo plazo el petróleo, pero sí va a ser una tensión y pues no va a ser bueno para México en ese sentido, en el corto plazo, políticamente hablando, y para los ingresos fiscales, pero en el largo plazo va a ser muy, muy bueno. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que son los principales diferencias entre Trump y Biden de manera muy práctica. Bueno, algo importante, ya ha estado Biden mencionando a algunas personas que va a nominar para su gabinete. Se estima que para el secretario del Tesoro podría ser una mujer, particularmente podría ser Lael Brainard, que como saben ya estuvo en el Tesoro, está en la Reserva Federal y podría regresar al Tesoro. También podría ser Janet Yellen, que sería la primera mujer, por cierto, que ocupa las 3 posiciones más importantes en economía de Estados Unidos, porque Yellen ya fue la presidenta del Comité Asesor Económico del Gobierno, ya fue la presidenta de la Reserva Federal, y ahora si fuera la secretaria del Tesoro, pues es la primera persona que ocuparía las 3 posiciones en la historia, ¿no? Ahora también sí hay varios cambios ahí que puede haber en la Reserva Federal, por ejemplo el caso de Randall Quarles, ¿no? Su mandato acaba en octubre del 21, lo puso Trump, es probable que lo cambie. El periodo de Richard Clarida, el vicepresidente del FED, termina en septiembre del 22, podría cambiarlo, tratando de beneficiar equidad de género, vamos a ver, aunque Richard Clarida ha probado ser un muy buen miembro del FED, y hay varias cosas ahí que se pueden comentar al respecto, pero lo más importante va a ser quién va a quedar en el Tesoro, y ese va a ser el gran tema. Ahora,
Un tema muy importante para ya pasar al impacto económico y financiero, siempre es importante hablar del tipo de cambio porque hemos visto pues, un optimismo tremendo que lo que ha hecho es debilitar al dólar, ¿no? Y que bueno, nosotros en el mediano plazo sí veíamos una debilidad del dólar, pero en el corto plazo no. Si vemos, por ejemplo, la gráfica extrema de izquierda, vemos toda la volatilidad que hay antes de las elecciones, en las últimas elecciones en Estados Unidos, y cómo en esta volatilidad del dólar, la tendencia es que el dólar se fortalezca. Y en esta realidad es que no vimos mucho eso, ¿no? Entonces, a pesar de que era muy factible ver un conflicto postelectoral que estamos viviendo, aún así el mercado lo tomó mucho más tranquilo. Y yo creo que tiene mucho que ver con toda esa liquidez global que hay, ¿no? Entonces, el tipo de cambio en el peso dólar, pues en medio, pues obviamente ha visto esto, ¿no? Ya cruzamos, ahí no se ve en la gráfica, pero pues ya cruzamos el 20 pesos por dólar, pero pues ha sido básicamente debilitamiento del dólar. ¿Qué sigue hacia adelante? Bueno, nosotros sí vemos ese debilitamiento del dólar, sobre todo por esa liquidez, lo clásico, ¿no? ¿Qué pasa si hay mucho de un producto? Pues ¿qué pasa con su precio? Se cae. Entonces, si vemos en esa gráfica, la línea azul es el déficit fiscal de Estados Unidos y la línea roja el índice DXY o DXY que ustedes conocen bien, que es el índice del dólar contra varias divisas. Y vemos como si va a tener una correlación alta y positiva, en donde pues como que falta hacer el catch-up del dólar con ese mega déficit fiscal, entonces debería de debilitarse más. Y si esto lo compaginamos con la política monetaria ultra laxa de tasas cercanas a cero de aquí a 2023, y además en donde probablemente no ha habido mucha inflación, en donde van a usar todas estas herramientas para mantener las tasas bajas, pues la verdad es que se ve muy complicado que el dólar no se siga debilitando en el corto, inclusive en el mediano plazo. Nosotros, como decíamos, en la gráfica de la izquierda se ve muy claro que de las elecciones de Jimmy Carter 76 hasta las de hace 4 años, el dólar se ve fortalecido, ¿no? Con estas barras verdes indican fortalecimiento del DXY. Ahora no lo vemos tanto. Nosotros traemos para fin de año 22 pesos por dólar, que ya nos quedamos un poco arriba a como estamos viendo el debilitamiento del dólar. De los niveles que estamos viendo actualmente a lo que podemos ver a finales de año, es probable que algunos participantes del mercado salgan a vender posiciones de riesgo antes de irse de vacaciones, y eso puede hacer que presione un poquito el tipo de cambio, pero para nada 22, yo creo que va a ser por abajo de eso. Y para finales del 2021 tenemos 21, porque pues, 2021 y 21 eso riman, ¿no? No, no es cierto, no es por eso. Pero sí, tenemos 21, donde probablemente inclusive nos estamos quedando un poquito por arriba a la luz de lo que está pasando. Sí vemos durante todo el 2021 que, pues como va a seguir COVID, aunque ya llegue la vacuna y eso implique pues una reactivación económica más fuerte, inclusive que se despierte ciertos espíritus animales, ¿no? A la luz de lo que dicen algunos economistas keynesianos, aún así sí vemos que se debilita el dólar en general a lo largo del 2021, y a lo mejor quedaríamos inclusive por abajo de 21 pesos por dólar. Ahora, si vamos al famoso fair value, ¿no? ¿Cuál es el valor justo del dólar? Y utilizamos varios modelos, ¿no? La verdad es que nos da que ahorita a los niveles actuales ya está en valor justo. Entonces también, a pesar de que sí podemos ver debilitamiento del dólar hacia adelante, pues podría ya dejar un poquito sobrevaluadas algunas monedas si se siguieran bajando, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan, pero los modelos nos indican que pues a lo mejor ya no tiene tanto espacio de debilitamiento del dólar, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Por eso cuestiono el 21, pero tampoco pienso que se vaya al 18 o algo así, o sea, eso es bien importante. Ahora aquí nos vamos al impacto económico y financiero, nada más que el tipo de cambio sí lo tenía que ligar con las elecciones, porque sí veíamos que pasando las elecciones, sobre todo si no había conflicto postelectoral o si había un conflicto postelectoral que el mercado no le pusiera atención, íbamos a ver un debilitamiento del dólar. Entonces, es el último punto. Aquí, bueno, pues, en los mercados ustedes conocen muy bien, todos prácticamente tuvieron el comportamiento del VIX, ¿no? El VIX es el ángulo superior izquierdo, donde vemos ese incremento tan fuerte de la aversión al riesgo que se nos fue a máximo histórico, y vemos cómo se fue regresando poco a poco, y a pesar de rebrotes y todo, la verdad es que no hemos visto un incremento de volatilidad significativo, y tiene mucho que ver con todos los apoyos fiscales y monetarios que se han dado, y que ya la enfermedad no es una sorpresa, ¿no? Y que la gente, pues, en algunos lugares más que en otros, ha podido coexistir con el virus. Si vemos el ángulo superior derecho, las bolsas les ha pasado lo mismo, cayeron al unísono en febrero y marzo, con todo ese incremento de aversión al riesgo que vimos en el VIX, y ya se regresaron todas. Y vuelvo a hacer énfasis en la palomita de Nike, porque en las bolsas también se ve esa recuperación en palomita de Nike, de que se cae muy rápido, regresa más lento, y también vemos ahí la diferenciación que hace el mercado. Por ejemplo, el S&P 500, que es el azul, pues se regresó mucho más rápido, el índice de Shanghai Composite en China, perdón, también, y vemos que las de Latinoamérica pues se tardaron más tiempo en hacer ese catch-up, ¿no? Como que primero los inversionistas compran todos los activos
riesgosos también, pero de otros mercados, ¿no? Menos riesgosos, y ya que se les acaba o que las tasas también están en cero, negativas, empiezan a regresar a mercados emergentes, y lo que es lo que hemos visto en las últimas semanas. En las divisas lo mismo, ángulo inferior izquierdo, pues el dólar se fortaleció contra todas con la noticia de la pandemia, y ya se regresaron prácticamente todas, unas más que otras. Y el riesgo país, ángulo inferior derecho, vemos como igual los CDS, ¿no? Cuánto cuesta la prima por protegerte de ese riesgo país. Vimos como esos credit default swaps se subieron fuertemente, todos al unísono, y prácticamente todos se regresaron, con excepción de Turquía, que se le ha costado mucho más. De hecho, se siguió yendo, siguió subiendo. Mucho tiene que ver con las políticas antimercado que ha estado instrumentando Erdogan, que la verdad ha ido destruyendo la institucionalidad de su país, ¿no? Vimos recientemente cómo el Banco Central intentó o está intentando ganar credibilidad con una fuerte subida de tasas de interés, pero al mismo tiempo el secretario de Finanzas, que es yerno de Erdogan, renunció. Entonces, muchos problemas en Turquía, y se ven reflejados en el riesgo país en amarillo, cuando, por ejemplo, en el caso de México, pues, estamos operando alrededor de 90 puntos base, no igual que Colombia. O sea, para nada el mercado está descontando que somos un país que ya perdió grado de inversión, ¿no? Sino somos un país, un escalón abajo de donde estamos, pero no que perdemos grado de inversión. Ahora ahí, las noticias favorables pues, han mandado a toda la capitalización de mercados al cielo, ¿no? Como se ve en la gráfica de la izquierda. Algo bien importante han sido todas estas empresas de tecnología, ¿no? Estas que llaman FAM, que es Facebook, Alphabet, Amazon, Apple, Netflix y Microsoft, que vemos que su valor de mercado, si lo comparamos con 2015, se ha incrementado tal que hoy vale 2.5 veces todas las demás, el valor de mercado de todas las demás acciones en Estados Unidos. Y mucha gente piensa que es una burbuja. Y pues ya saben, los economistas somos muy malos para predecir burbujas, somos muy buenos para explicar cuando ya se reventó, pero no antes. Ahora, ¿esto es una burbuja o no? Yo creo que de mercado no es una burbuja, y lo digo en dos factores, en dos vertientes. Una es porque, pues, si ven esos memes, ¿no? Donde les preguntan, oigan, ¿quién fue el responsable de digitalizar tu empresa? Uno, el director de tecnología. Dos, el consultor que contrataste. O tres, COVID. Pues es COVID, ¿no? COVID realmente nos adelantó 10 años en el uso de tecnologías como la que estamos usando ahorita, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy, muy relevante en que los mercados pues, también entonces cambian la forma de ver las cosas y traen sus flujos a valor presente. Creo que eso es muy relevante. Y dos, si lo vamos como está la gráfica a la derecha, que es cómo están las valuaciones, vemos la barra en medio color gris, esas es las PU, ¿no? Las valuaciones precio-utilidad, que ustedes conocen muy bien, y pues en una burbuja, que sí sabemos que fue burbuja, la del .com en 99-2000, estaba ese PU en 66 veces prácticamente, y ahorita andamos en 34 veces. Entonces, la verdad, no hay, como que no tenemos elementos para pensar que realmente es una burbuja de mercado. A lo mejor sí es una burbuja en algunas emisoras que realmente pues, está subiendo sin mucho fundamento, pero en la mayoría yo creo que no. Inclusive unas como Amazon realmente sí está reflejando los fundamentales y las nuevas circunstancias del mundo. En el caso de las bolsas, bueno, vimos que el tercer trimestre reportaron bastante bien, todavía reportaron pérdidas, pero pérdidas menores a lo esperado. De hecho, el índice de sorpresas positivas que está en medio fue 83.5%, ya casi con todas las empresas que hayan reportado. Y aquí nos vamos a cómo están las valuaciones en México. Pues estaban muy mal, ¿no? Si vemos la gráfica en medio, que en lugar de usar PU, utilizamos más Firm Value entre el EBITDA. Vemos cómo andábamos en temas de crisis, 7.5, por ahí. Y en las últimas semanas hemos visto un rally bien importante con este apetito renovado de activos por riesgo, porque ya se acabaron todos los demás rendimientos posibles en los otros mercados. Y vemos cómo estamos regresando ya a niveles más de 8.8 veces Fin Value EBITDA, que ya nos lleva a un mucho mejor nivel, a algo más, pues digamos, más justo con respecto de las empresas en la bolsa mexicana que tienen pues muchísimo, pues tienen los fundamentales, la mayoría de ellas muy buenos, y que pues obviamente sus valuaciones no están reflejando eso mucho por el tema de la pandemia, por ser un mercado emergente, y también en parte por no tener apoyos fiscales, ¿no? Y además de eso, en el caso de México, pues el tema de que pues, no hay mucha confianza para inversión todavía. Ahora, ya yéndonos un poco al impacto, ya vimos el impacto financiero, nos vamos al impacto económico muy rápidamente. Los PMIs que están a la izquierda nos hicieron ver que íbamos a tener la peor caída de muchas décadas del PIB. Pasó, pero también que íbamos a tener una cierta recuperación rápida. Pero son índices de opinión. La opinión ha fluctuado más rápido que lo que la economía puede fluctuar, pero pareciera ser que sí está, la reactivación está siendo rápida y sí lo estamos viendo, aunque no se vaya a ver en B chica como se ve. Ahora, para que veamos la extensión geográfica del impacto de COVID económico,
Vemos la gráfica a la derecha, donde es el número de países que ha enfrentado una recesión de los 80 para acá, que normalmente han sido una mediana de 24 países cada año. Bueno, en la crisis de 2009 fueron 90 países, y para este año se esperan 167 países en recesión, pues, para que veamos el impacto, la extensión geográfica y el impacto económico. Ahora, en la respuesta de política económica, hemos visto que más de 100 bancos centrales ya han bajado la tasa. Son tantos bancos centrales que ya se alcanza a ver ahí cuáles son, incluyendo claramente el Banco de México, que recientemente hizo una pausa. Pero la mayoría de los bancos centrales han utilizado pues, baja de tasas y otras herramientas, como es el caso, por ejemplo, los que han utilizado el estímulo cuantitativo, aumentar sus balances, ¿no? De manera, pues, inclusive sin precedentes y casi sin restricciones. También el forward guidance o guía futura de cuándo piensan subir la tasa de interés. El Fed dice que hasta 2023. Y el tema del Fed en particular, de cambiar su marco de cómo lleva a cabo la política monetaria, ¿no? Si vemos el lado izquierdo, pues la inflación, como la ve el Fed, el PCE subyacente, la gris, realmente llega a 2%, que es el objetivo, y se cae. Entonces, ese cambio que hayan hecho de que ahora no importa el puntual, sino el promedio de la inflación, es muy importante porque puedes tener inflación por arriba en 6%, perdón, en 3%, un poquito por arriba, mientras tú en el mediano plazo observes que va a regresar y que el promedio va a ser 2, no necesitas subir tasas. Y esto es muy bueno, porque en esta ocasión pudimos haber tenido un rebrote de inflación, un repunte importante en la inflación, porque ahora no más fue política monetaria, sino fue política fiscal, que además no se usó para rescatar bancos como en 2008-2009, sino se utilizó para darle a la gente que gaste. Entonces, no hemos visto estos repuntes de inflación, pero si hubiéramos un repunte, ya inclusive el Fed se preparó para que no vaya a haber una destrucción de los mercados por un repunte de inflación y que los mercados digan ya va a subir tasas, para nada. Ahora, ¿quién sabe si va a haber inflación? Si vamos a la gráfica a la derecha, desde un punto de vista más estructural, vemos la línea gris, la inflación anual, desde los 50, y la roja, la tasa de fertilidad, que pareciera ser que fue uno de los impulsores de la inflación en los 60, 70, 80 y 90, y que al bajar, pues también ha bajado la inflación. Vamos a ver, pero esta es de las mejores explicaciones fáciles de dar sobre pues, cuáles han sido las razones más estructurales por las cuales se ha movido la inflación en Estados Unidos. Ahora, lo que dijimos, no habrá paquete fiscal el año porque estamos hablando de respuesta de política económica, ya hablamos de la monetaria. En la fiscal pues, ha habido respuestas sin precedentes, pero pues otro paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos que yo creo que sí es importante y se va a dar, no va a ser este año. ¿Cómo ha pegado el COVID en el PIB? Bueno, vimos en China, que fue el primer lugar donde salió el brote, se cayó el PIB 6.8%, la peor caída de su historia, y además no nada más la peor, sino la única, desde que publica el PIB en manera trimestral en 92. Vimos un rebote importante en el segundo trimestre de 3.2 y ya en el tercer trimestre que acaban de reportar, 5%. Estas tasas son año a año, ¿no? Entonces, primer trimestre contra el primero del año pasado, segundo, tercero. Ahora, si vamos a la eurozona, que fue migrando el COVID y le pegó un poco en el primer trimestre y bastante fuerte en el segundo, una caída de 3.1% trimestre a trimestre, que si la queremos comparar con la China fue de 4.3%, y luego ya un repunte perdón, no fue de 4.3%, fue de mucho más, pero lo que sí, lo importante es que el rebote, que es más 3% trimestre a trimestre, todavía en Europa están en terreno negativo año a año con un menos 4.3%. Entonces, mientras lo comparable es 4.9 positivo, en eurozona es menos 4.3. Todavía hay impacto en el cuarto trimestre y además pues, sí, el golpe fue muy duro. Son Estados Unidos abajo a la izquierda, el golpe fue prácticamente todo en el tercer trimestre con menos 9%, este trimestre no anualizado, para hacerlo comparable con Europa. Y finalmente en el tercer trimestre que reportaron hubo un repunte bien importante de 7.4, que implica que en el año todavía también están negativos 2.3. Y en México lo mismo, un poco parecido a Estados Unidos, nada más que la caída fue mucho más fuerte, de 17.1% trimestral, y ya con el rebote de 12% en el tercer trimestre, aún así estamos 8.6% abajo del tercer trimestre del año pasado. Entonces, todavía retos bien importantes, donde China recuperó rapidísimo el crecimiento y va a tener crecimiento en el año, inclusive a lo mejor alrededor del 1%, donde Europa le pegó muy fuerte, tanto el primero y el segundo, y parte del tercero, y donde Estados Unidos y México pues nos pegó prácticamente todo en el segundo trimestre y ya nos estamos reactivando. Ahora, ¿dónde nos pegó? ¿Por dónde entró COVID a México? Sí entró el tema de salud, muy triste, pero algo bien importante aquí es que la parte económica entró por el comercio internacional. Todavía no había ninguna señal de recesión, no había ni siquiera el problema de salud, y ya se habían caído las exportaciones, como se ve en la gráfica de la izquierda, 37%, y las importaciones casi 20%. Lo bueno es que, así como cayó, y que fue lo primero que nos pegó, es lo primero que está saliendo adelante, con un incremento de casi 80% en las exportaciones a tasa mensual en julio,
y un incremento de las importaciones de 24%. Entonces, bueno, esas son tasas mensuales, son muy volátiles. Entonces vamos al lado derecho, que es el comercio internacional, que se nos llegó a caer en abril 52%, o sea, menos de la mitad del comercio estábamos operando en abril y hoy estamos prácticamente flat, ¿no? Septiembre. Yo creo que es importante porque es lo primero que nos pegó y lo primero que está saliendo adelante. Para el PIB traemos menos 9% este año, un poquito más optimista que el resto del mercado, que anda más sobre el 9,5-10% de caída. La verdad es que nosotros llegamos a traer menos 9,8, nunca llegamos al doble dígito, pero ahí estábamos muy cerca y hoy vemos un menos 9. Y para el año que entra traemos 4,1% de crecimiento, que ese sí es un crecimiento un poco en el espectro optimista comparado con el 3,2 del consenso de mercado. La verdad es que no es una gran tasa de crecimiento 4,1, tiene más que ver con el tema de que estamos viendo del efecto de rebote, ¿no? Ahora, antes de ver un poquito más temas de la recuperación, si lo hacemos amplio este crecimiento del PIB, si caemos 9% este año va a ser la peor crisis económica, la peor recesión, más bien, la peor recesión desde 1932, que el PIB cayó 14%. Entonces, cuando la gente ve esto, se asusta y dice, ¿cómo si los 80s y 90s fueron terribles? ¿Por qué ahorita nos vamos a quedar peor que eso? Sí, va a ser peor recesión, pero no la peor crisis. Porque por esto, ustedes conocen muy bien esa gráfica, antes había estas devaluaciones en rojo, ¿no? Que jalaban la inflación en azul a niveles de arriba de 100% y obviamente jalaban la tasa de interés en verde arriba de 100%, entonces eso ya no ocurre, ¿no? Tener régimen de tipo de cambio flexible, ustedes lo saben muy bien, un banco central autónomo, una ley de responsabilidad fiscal hacendaria que se sigue cumpliendo a rajatabla y un sistema bancario sólido hacen que pues ya no tengamos esas catástrofes que teníamos como en los 80s, ¿no? Y parte de los 90s. Y justamente hablando de los bancos, pues la verdad, afortunadamente estamos muy bien capitalizados. En México, recuerden que somos el primer país que cumplió con los criterios de liquidez y de capitalización de Basilea III. Y vemos cómo promedio ponderado andamos con 17 puntos porcentuales de capital dividido de capital dividido entre activos de riesgo, entre la cartera, que prácticamente es la cartera de crédito. Si ustedes recordarán, Basilea 3 te pide 8,5, nosotros estamos aquí en México prácticamente casi el doble. En el caso de Banorte, perdón por el anuncio, pues todavía arriba de 20. Y la morosidad que está en el ángulo superior derecho, pues que está bajísima, seguro va a subir. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchas empresas que se acogieron a todos estos programas de ayuda que dimos los bancos, pues desafortunadamente algunos cuando ya se acaban estos programas no van a poder regresar a pagar. Y eso va a tener un impacto importante en la cartera vencida. Pero, pues, ¿cómo están las reservas? Muy bien, vean el ángulo inferior derecho, 168% la cartera vencida, ¿no? Estas son la provisión de reservas entre cartera vencida total. O sea, tenemos prácticamente casi 1,7 veces toda la cartera vencida. Entonces, pues, más de una vez. Entonces, realmente yo creo que el sistema financiero está muy, muy sólido. Podría haber algún banco que le vaya un poco mal, sobre todo bancos chiquitos que a lo mejor no tengan la capacidad de absorber los choques, pero realmente cero riesgo sistémico. De los 50 bancos que vemos, yo creo que hay entre 45 y 48 que están en muy buenas condiciones, con todo y todo. Banco de México, ¿qué va a hacer? Bueno, pues ya vimos en la última reunión del 12 de noviembre que pausaron, de manera muy rara porque pues, el tipo de cambio estaba apreciando, la inflación claramente estaba bien contenida, las expectativas han mejorado, sobre todo para el año que entra, pero decidieron hacer una pausa y hay un disidente que vamos a conocer hoy mismo, a que se publiquen las minutas. Yo creo que el disidente va a estar entre Gerardo Esquivel y Jonathan Heath. Vamos a ver quién fue. Jonathan Heath ha dado algunas conferencias en los últimos días y su tono ha sido sumamente sesgado hacia bajar tasas, entonces probablemente haya sido él, lo cual sonaría raro porque ha sido Gerardo Esquivel quien ha bajado tasas. Yo creo que esa discusión va a ser muy relevante en los mercados, sobre todo para ver qué va a pasar hacia adelante, porque de que hay espacio para bajar tasas, lo hay. Hemos estado en tasa nominal de 3%, ahorita estamos en 4,25%, y además la inflación está bien contenida y hacia adelante, insisto, para el año que entra las expectativas se ven bien. Entonces yo creo que sí hay oportunidad de que bajen más, pero vamos a ver, leyendo las minutas que salieron, que van a salir hoy, y el informe trimestral de inflación de mañana, yo creo que ese va a ser relevante para ver hacia adelante qué pensamos que va a ser el Banco de México, que yo creo que va a ser bajar. Ahora, un punto muy importante para Banco de México es quién va a reemplazar en la Junta de Gobierno a Javier Guzmán, que termina su periodo como su gobernador y que no puede quedarse ahí, aunque fuera nominado y ratificado por el Senado por temas de edad. Y tenemos aquí a estas 6 personas que la prensa, no nosotros, la prensa ha estado mencionando como posibles reemplazos, ¿no? Que realmente hay todo un tema de que haya mejor equidad de género y que sea una mujer capaz, ¿no? Y aquí pues, tenemos 5 candidatas, ¿no? Desde 2 que están en Secretaría de Hacienda, que son Victoria Rodríguez, que es subsecretaria de Egresos, y Galia Borja, que es la tesorera de la Federación. Tenemos a Lorenza Martínez, que como saben fue subsecretaria de Economía, estuvo mucho tiempo en Banco de México, en la Contraloría, en Administración, es doctora del MIT,
Está Patricia Armendariz, que pues ha sido vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ha tenido a su cargo cosas bien interesantes en banca, tiene un banco pequeño, una financiera sustentable, es consejera de Banorte, es doctora en economía de la Universidad de Columbia, ella estudió con Ned Phelps, el premio Nobel de Economía, entonces tiene todas las credenciales académicas, la experiencia, sin duda, también puede ser una buena candidata. Se dice mucho del tema de la edad, desde el punto de vista que 65 años, si esa es la edad máxima en la que puede entrar un miembro de la Junta de Gobierno, la ley, el artículo 39 de la ley de Banco de México dice que no debe tener más de 65 años cumplidos. Entonces, pues algunos la interpretan como que 65 años, un segundo ya no puede, y otros la interpretan como que la métrica es por años. Entonces, pues, tú tienes 65 hasta que no cumples 66. Entonces, vamos a ver si eso juega un tema, pero bueno, puede ser una candidata. Está Claudia Álvarez Toca, que es la candidata prácticamente del Banco de México. Es una mujer muy capaz, que lleva muchos años en el Banco de México, que conoce muy bien la operación, la administración, puede ser una excelente también candidata. Y está la opción de que se vaya Arturo Herrera, nuestro actual secretario de Hacienda, que habló hace rato en la inauguración. Entonces vamos a ver quién queda, pero son los candidatos que habla la prensa. Yo creo que en México sin duda hay mucha gente con muchas, que tiene pues, todas las credenciales académicas y la experiencia para poder ocupar un puesto ahí, que yo creo que lo va a desempeñar con mucha responsabilidad. Yo no creo que porque llegue alguien ya van a bajar las tasas al piso. Lo que sí es que a lo mejor sí llega con cierto sesgo de bajar tasas, pero de ahí a que haya una irresponsabilidad, no la veo para nada. Yo creo que sí va a seguir fuerte la credibilidad del Banco de México. Ahora sí, en la parte de recuperación, pues ¿qué hemos visto? ¿No? Regresamos un poquito a los datos económicos. Pues vimos que los indicadores IMEF, que son los PMIs de México, como después de esa mega caída que nunca habíamos visto, pues vimos un regreso relativamente rápido, pero sí ha sido un poco asimétrico, ¿no? Porque ha regresado más rápido el manufacturero, en línea con lo que comentamos del comercio internacional, que en la parte del no manufacturero. Si vamos en medio de la producción industrial, pues se ve clarísimo, ¿no? Como la parte que más se cayó fue manufacturas en gris, que prácticamente es la que casi está regresando a niveles pre-COVID. Vemos el caso de la construcción, que también tuvo un repunte importante. La minería, pues no, por el tema del petróleo, que pues, ha sido bastante con caída pues, significativa y además consistente, ¿no? O sea, la producción de petróleo se ha caído desde 2004 hasta la fecha. No ha habido un año en que suba. Y nos vamos a la producción automotriz, pues ya saben, muy relacionada con la parte manufacturera en la extrema derecha. Prácticamente ya regresamos a tasas de crecimiento pre-COVID. Ahora, eso fue la oferta agregada, vamos a la demanda agregada. Primero el empleo, tuvimos una caída en la parte de los empleos del IMSS de 500, de los empleos que están registrados en el IMSS de 555,000 en abril, pérdidas de empleo en mayo, junio, julio, y ya en agosto tuvimos ya una creación de empleos acompañada con una en septiembre y todavía una más importante en octubre de 200,000 empleos. Todavía un saldo neto de cerca de 500,000 empleos que se perdieron en todo el año, que va a tardar tiempo en recuperarse, pero pues ahí se ve un poco la reactivación del sector manufacturero, como sí ha tenido un impacto relevante positivo. Ahora, las ventas mismas tiendas de ANTAD en medio también, después de caer 23%, ya para octubre ya estamos en números positivos, 2.8. Las que más sufrieron, que fueron las departamentales, ¿no? Se ve ahí Liverpool, Palacio Hierro, sus ventas cayeron 73% en abril, año a año. Ya estamos prácticamente en septiembre ya números positivos, flat, ¿no? Ya a niveles de octubre del año pasado. Entonces sí ha habido una reactivación importante. Vamos a la venta de autos y la masa salarial del lado derecho. Ven cómo la venta de autos se cae muy fuerte en rojo y que pues se cae mucho más que los fundamentales, que sería la masa salarial, que como ven hay una correlación alta y positiva. Pues obviamente si cierras tú las agencias de coches no puedes vender coches, aunque la masa salarial te justifique una mayor venta de coches, y vemos cómo hace el catch-up. Entonces probablemente pues, se vuelvan a seguir comportando como la masa salarial en este sentido, ¿no? Ahora, industrias o sectores que se van a tardar más en recuperar, como el tema de turismo y el tema, digamos, de todas estas cosas que implican cierta interacción humana fuerte y aglomeración, pues ya también se está recuperando. Vean tráfico de pasajeros en avión, arriba a la derecha, que normalmente son 7 millones al mes promedio, con sus variaciones por temporada. Cayó prácticamente a cero en abril y mayo, ya estamos en 4 millones en el último dato de agosto. Y en ocupación hotelera, abajo a la derecha, que normalmente andamos en 55-60% de ocupación hotelera promedio mensual, se cayó a cero abril y mayo, ya estamos en 20% cerca, ¿no? Entonces todavía falta mucho por recuperarse, pero inclusive estas industrias se han recuperado más rápido de lo que anticipábamos. Ahora, lo que nos preocupa mucho es el empleo, no nada más el del IMSS, sino el empleo total, el reporte de empleo del INEGI, porque si bien la tasa de desempleo no se fue a niveles arriba del 6%, como en la crisis de 2009, llegamos a 5.4%, ya estamos en 5%,
¿no? De haber estado en 3.5% en marzo. Pues estamos en una tasa alta y además nos preocupan los disponibles, ¿no? Que son estas personas que están en la segunda fila de abajo para arriba, que son personas que no tienen empleo y que dicen no estarlo buscando, pero que se incrementaron mucho, de 6 millones se fueron a 20. Ya estamos en 10, pero de todas maneras hay un diferencial como de 4 millones de personas que no tienen empleo, dicen no estarlo buscando, pero eventualmente si les acaban los ahorros o de alguna manera no tienen que ya buscar empleo, pues van a formar parte de la tasa de desempleo y eso puede ser complicado para el país. Ahora, la recuperación ya decíamos, no va a ser en B, ni en U, ni nada, va a ser en la mitad de Nike, en todo el mundo. Y bueno, algo bien importante son los esfuerzos fiscales, ¿no? Si vamos ahí, por ejemplo, no nos comparamos con Alemania, ¿no? O con Japón o con Estados Unidos, claramente, pero comparamos con países emergentes. En México fue el país que menos estímulo fiscal dio, 1.6 puntos del PIB, y eso es juntando todo lo que pudimos juntar, ¿no? Porque no se anunció nunca como un paquete fiscal completo. Entonces, si ponemos todas las garantías de la banca de desarrollo, todo, 1.6 del PIB, bueno, pues solamente palidece hasta en países como Honduras o Colombia o Chile, que tuvieron casi 6 puntos del PIB, o Perú, 9 puntos del PIB. Y lo triste es que del lado derecho pues, tenemos un incremento de la deuda sin endeudarnos y sin ningún paquete de apoyo fiscal, ¿no? La deuda, que terminó en 45 puntos del PIB el año pasado, es probable que este año acabe, estas estimaciones de Secretaría de Hacienda, antes de que se fortaleciera, bueno, que se debilitara tanto el dólar, que se iba a terminar el año 50 y casi en 55 puntos del PIB, a lo mejor termina en 53, 52, pero aún así subirse casi entre 7 y 8 puntos del PIB la deuda, sin endeudarnos, solo por el efecto de tipo de cambio, que aunque terminara en 19.50, pues el año lo cerramos el año pasado en 18.90, todavía hay una cierta depreciación, pero también por el denominador, ya saben, medimos deuda entre PIB, el denominador es el PIB, y si el PIB nominal se hace chiquito, como pasó, pues entonces claramente pues el cociente sube, ¿no? Entonces es triste que no hayamos tenido prácticamente apoyo fiscal para preservar el empleo y que aún así la deuda se nos haya subido. Lo único bueno, porque en todo siempre hay algo bueno y algo malo, el lado positivo es que pues cuando ya termine todo este tema de COVID, que cómo van a quedar los países endeudados, van a quedar hasta el cuello. En cambio México pues va a quedar mucho mejor en términos relativos y esto nos puede ayudar a que nos salvemos de perder grado de inversión. Vemos aquí, como ya saben ustedes, en Fitch estamos a un escalón arriba de grado de inversión, la línea punteada es el grado de inversión, S&P estamos 2 escalones arriba, Moody's 3 escalones arriba, ¿no? Entonces, esas flechitas para abajo, digamos, redondeadas, son las últimas acciones de calificación que nos han dado. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues lo más probable es que no perdamos la inversión. Nosotros hemos dicho y hemos estado firmes en que este año no perdemos la inversión, en el 2021 tampoco, y en 2022 ese va a ser el año clave, porque entonces ahí van a ver las calificadoras, mucho en términos relativos, cómo quedaron endeudados los países, etcétera, cómo está el tema de crecimiento, cómo están los ingresos fiscales. Ese va a ser un año clave. Y además en 2022 existe la oportunidad de que se haga una reforma fiscal. Entonces vamos a estar muy atentos en este sentido a esto, pero nosotros pensamos que no perdemos grado de inversión ni este ni el año que entra. ¿Puede haber degradaciones? Sí. S&P nos puede bajar Moody's mañana, pasado mañana, la semana que entra, pero no vemos que eso nos haga perder grado de inversión en el corto plazo. Ahora, la recuperación, regresando a la recuperación, que es el otro gran tema, pues dado que no hubo muchos apoyos fiscales, pues a ver, el 4.1 mucha gente me dice, oye, qué optimista. A ver, veamos la crisis del 95, fue tremenda, ángulo superior derecho, el PIB cayó 6.3 con la metodología actual, y en 96 creció 6.8. ¿Y qué pasó en 2009 abajo a la izquierda? Se cayó el PIB en 2009 5.3 y en 2010 creció 5.1. Entonces, a ver, como que esos efectos rebote eran casi de la misma magnitud de la caída, pero por sentido contrario, por signo contrario, perdón, y ahora si nos quedamos menos 9, nos quedamos 9, y luego vamos a recuperar solo 4.1, pues es muy poco, realmente es una recuperación pues bastante gradual, y mucho tiene que ver la propia naturaleza de la pandemia, pero también sin duda tiene que ver la falta de apoyos fiscales y el tema de la confianza para invertir. Entonces, por ejemplo, hicimos dos escenarios de cuándo vamos a recuperar el nivel de actividad económica de 2018, porque es nuestro pico más reciente, 2019 ya se cayó el PIB. Del lado izquierdo, bueno, en las dos, la línea roja es el nivel de actividad económica, o sea, el PIB real, y las barras verdes son las tasas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo está el escenario optimista realista, nos quedamos 9, lo recuperamos 4.1, y de ahí retomamos la tasa histórica de 2.3% que hemos estado creciendo. Entonces, la línea roja, vean, se recupera a niveles de 2018 hasta 2024, hasta finales de sexenio. Y del lado derecho, que tenemos el escenario pesimista realista, y digo realista porque no estamos diciendo que se cae el meteorito, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que igual caemos 9, nos recuperamos 4.1, pero ya no recuperamos la tasa de crecimiento histórica de 2.3, y eso nos llevaría
inclusive se atraviesa 2025, que es el primer año de la siguiente administración, que siempre el primer año de una administración nueva no crecemos nada, entonces nos recuperaremos hasta 2026. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Probablemente ni en uno ni en otro, pero algo en medio. O sea, esa recuperación nos va a tomar entre lo que falta del sexenio y un poco más, hasta 2026. Para lo que sea la confianza en la inversión, muy importante. No, la confianza para la inversión, ustedes saben que es la materia prima más importante para propiciar inversión. Y después de una crisis donde se perdieron un chorro de empresas y empleos, lo que tú quieres para recuperarte es que haya confianza para que haya inversión y haya empresas. Y justamente es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque ha habido, por ejemplo, las consultas con falta de representatividad que se hicieron. El aeropuerto pues, estaba en el libro del presidente, entonces se veía venir. Pero ¿qué tal, por ejemplo, la cervecería de Constellation Brands, ¿no? En Mexicali. Eso fue tremendo porque fue un golpe cuádruple, ¿no? Primero, fue una consulta de muy baja representatividad y todo lo que implica, ok. Pero dos, no fue un esfuerzo público, fue un esfuerzo privado. Le pegaste al sector privado. Tres, un esfuerzo privado extranjero, que normalmente piensas que los gobiernos lo respetan más, no lo respetaron. Y cuarto, porque además fue una inversión que ya había empezado, no se tiró una inversión que iba a empezar, sino ya había empezado. Entonces creo que ese efecto, luego de repente el gobierno siento que no le ha quedado claro el impacto tan negativo que tuvo haber tirado la inversión de Constellation Brands en Mexicali, el Metrobús de Torreón y la de una planta de fertilizantes en Sinaloa, que se han tirado con consultas ciudadanas, pero realmente la peor, aunque en magnitud tal vez sin duda fue el aeropuerto, el tema de que haya sido privado, extranjero y además ya que haya estado empezada de Constellation Brands fue tremendo. Y hay un quinto punto de Constellation Brands, que no fue en el sector energético, porque todavía digas, bueno, el sector energético ya se veía amenazado, pero no, esta no fue en el sector energético. Entonces, tuvo un impacto muy, muy relevante en la confianza en la inversión local y extranjera, ¿no? Con eso, pues, la confianza en la inversión está pues, en los peores momentos, ya venía cayendo desde la administración anterior, pero fuerte. Ha habido una serie de cancelaciones de inversiones, a lo mejor algunas no son por México, son por COVID, pero bueno, pues no es bueno. Ahora salimos de la lista de los 25 países más atractivos para inversión de Kearney, antes A.T. Kearney, esta famosa consultora internacional, y en los últimos 20 años tuvimos 19 años en esa lista, y vean cómo se comportó la inversión extranjera directa al lado derecho. Vemos los primeros 10 años del siglo, tuvimos una inversión extranjera directa de 25 mil millones de dólares anual promedio. De ahí en 2013 pasamos de ser top 25 a ser top 10, ¿no? Y a la hora de pasar al top 10 en 2013, subió nuestro monto promedio de inversión extranjera directa a 33 mil millones de dólares. Y ahorita pues andamos alrededor de 17, 20 mil millones de dólares. El tema es probable que venga más inversión? Sin duda sí. Y el TEMEC nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya pasó la negociación, porque además el TEMEC sí te da ciertas seguridad, etcétera. Yo creo que sí va a venir inversión. Está el tema de diversificación del riesgo chino por todas las tensiones Estados Unidos-China, que van a hacer que muchas inversiones que se iban para allá ahora mejor vengan a México, otras que van a cambiar de allá a México. El TEMEC nos va a ayudar mucho junto con la tensión con China, a pesar de que no haya ganado Biden, digo, que no haya ganado Trump, que mucha gente pensó que Trump era positivo por eso. La verdad es que con Biden, como decíamos, también va a haber una, digamos, una tensión con China. Entonces, vamos a estar bien, pero pues a lo mejor no regresamos a los 33 mil millones de dólares que teníamos de inversión extranjera anual promedio. La inseguridad sigue siendo un tema, sin duda también, y en este tema de la inseguridad, pues desafortunadamente la Guardia Nacional, que puede ser una buena idea, pues no está haciendo las labores propias de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué está haciendo las Fuerzas Armadas hoy? Pues están administrando las finanzas del ISSSTE, construyendo un aeropuerto de Santa Lucía, construyendo algunos segmentos del Tren Maya, administrando puertos y aduanas, viendo el tema de los migrantes, entonces es difícil combatir el crimen organizado. Ahora hay cosas que son positivas, ¿no? El presidente, por ejemplo, prácticamente con excepción del tema del outsourcing, todo lo demás viene en sus libros y ha cumplido a rajatabla. Las iniciativas legislativas, que han sido muchas y antimercado, ninguna ha pasado, o sea, cero, ninguna. El TEMEC se le ha dado todo el apoyo, los contratos de la reforma energética del lado petrolero se han mantenido, y el Poder Judicial, aunque sí le aprobó la pregunta que va a hacer el presidente, si va a juzgar a los expresidentes de una manera muy extraña, pero al menos no aprobó la extensión del gobierno de California, el gobierno de Bonilla en Baja California, y además otorgó suspensión definitiva para las empresas de energías limpias que sufrieron pues este embate del acuerdo de la Secretaría de Energía del 15 de mayo, ¿no? Entonces hay cosas positivas también. Entonces adelante yo creo que vemos un país que va a seguirse reactivando, va a seguir creciendo, va a crecer más que lo que los demás analistas dicen, la verdad es que lo vemos muy factible, y donde va a estar las tasas bajas por un largo periodo de tiempo,
y donde el presidente en general, salvo el tema del outsourcing, ha cumplido a rajatabla con su libro. Entonces, pues no debemos de tener muchos temas más hacia adelante, ¿no? Yo aquí lo quisiera dejar y les agradezco muchísimo toda la oportunidad que me dan de platicarles qué estamos pensando en Banorte sobre la economía hacia adelante. Muchas gracias.